of 5 billion euros of the European Peace Facility so that we can establish an Ukrainian assistance fund. We presented a non-paper in order to make clear to the member states how the European Peace Facility will work on this new stage, on this new moment. I hope that it will be ready, and all ministers consider it was a good basis to review the working of the European Peace Facility under the Ukraine Assistance Fund. On the immobilized Russian assets, I think I can say that we have a political agreement to finalize work on the basis of the proposal that we tabled in December, focusing on revenues. By the time being, it's about revenues, about the windfall profits, and I am almost sure that this will be finalized soon. Discussion will continue at the level of ambassadors, but I see that the agreement is coming, and I make a strong push for this decision to be taken before the next Foreign Affairs Council. This is about the Russian aggression against Ukraine. And then we went to the Middle East, where I had separate discussions with the Foreign Minister of Israel, with Arab partners, and with the Foreign Minister of Palestine. The most important thing was the situation in Gaza. Everybody agreed that the death toll among civilians is excessive, that the situation is as much dire as you could imagine, with a widespread hunger and a serious lack of humanitarian deliveries and access, apart from the Israeli hostages being held for over 100 days. I think that more death, more destruction, more hardship for the Gaza people, for the Palestinian people, will not help to defeat Hamas or its ideology. It will not bring more security to Israel, on the contrary. And that's why we need to double our efforts with international partners to move from this deadly confrontation towards a solution. We talk also about the situation in the West Bank and the border with Lebanon. Then we had separate exchanges with Saudis, Jordanis, Egyptians, and Arab League. It's important that we all agree on supporting UNRWA. It was a clear message. We support UNRWA, and we don't agree with the criticism expressed by several Israelis governmental sources criticizing the UNRWA work. By the contrary, we support them, and I personally want to homage the more than 140 staff members of UNRWA being killed in Gaza. We talk about the post-Gaza and our joint efforts to revive the political process towards a two-state solution. We talk about the preparatory work for the peace conference. Finally, we had a discussion with the Palestinian Foreign Minister. We reiterated the support to the Palestinian Authority. Finally, at the end of the year, we made the payment of the contribution to the work of the Palestinian Authority. I have to remember that we are the strongest supporter of the Palestinian Authority from a financial point of view. We are the largest international donor to the Palestinians, and we will continue being so. And finally, I shared with the member states for our internal discussion a comprehensive approach to reinitiate the peace process, building on the efforts that we had already engaged
with our partners in September in New York, some weeks before the dramatic days of the 7th of October. This was a successful meeting, and working on this initiative, I've been proposing the way towards a preparatory peace conference to address this conflict in a comprehensive manner. It's clear that today the urgency, the priority, the thing in which we have to invest all our energy is on the humanitarian side of the problem. Less than 100 trucks every day. This is unacceptable. And many member states told directly to the Israeli minister, you have to provide a quicker entrance of a truck to support humanitarian, to provide humanitarian support to the people in Gaza. 100, less than 100, 80 one day maybe. When before the war there were more than 500 a day. This is the urgency, and when we talk about the future, it doesn't mean that we don't understand which is the priority today. The priority is to provide support to the people who are in an extremely dire situation. The priority is to try to stop the military activities, stop the bombing in order to provide more humanitarian assistance and to free the hostages and to avoid more civilian casualties. And this has been clearly said to all our interlocutors today, and in particular to the Israeli minister. I think it was a clear unanimity on that among member states. But it should not prevent us to work in the long run, in the medium term, but starting now on the preparation for a peace conference, as the European Union Council agreed, to address the conflict on the root causes and look for a stable solution. The urgency is the priority, but it is as much as important to think about how this problem can be solved. Otherwise, as I said many times, we will go from another cycle of violence and another, from funeral to funeral, from generation to generation. And this is the work that we have started with an initial draft for a peace plan. This will have to provide robust security assurances for Israel and for the future state of Palestine. On the other way, we continue working on the sanctions against extremists and violent settlers in the West Bank under the European Union Global Red Sanctions regime. And work is ongoing on the technical working groups, and I hope it will be approved by member states soon. The Red Sea was high in our discussion. We agreed in principle to establish a European Union maritime security operations and discuss the various options of these missions that I proposed to the member states. Now we need to move towards unanimity to see when we can establish this mission. And in general, the rise of violence in the Middle East and South Asia that has caused a great number of civilian casualties, including Pakistan, Iraq, Lebanon, Syria, and Iran, are of utmost concern as they violate the sovereignty of these countries and have a destabilizing effect in the region. And we have to remark that there are victims, among them there are European citizens, which has also been affected in Gaza and different attacks in the region, including a small child killed in Erbil last week. And that's why we urge all actors in the region to exert restraint and to work towards de-escalation. But certainly you can imagine when one sees that attacks are widespreading in the region and now they affect
a lot of countries, including Pakistan, including Kurdistan, Iraq, Syria, Iran, our concern increases, and that's why today we have been asking to all our interlocutors to try to stop this widespread of violence in the region. Finally, we exchanged on Azerbaijan and Armenia. We expressed solidarity with France. Their diplomats have been expelled, and we agreed that Azerbaijan needs to return to substantive peace and normalization talks with Armenia. The latest territorial claims by President Aliyev are very concerning, and any violation of Armenia's territorial integrity will be unacceptable and will have severe consequences for our relations with Azerbaijan. All in all, this is the summary of a long Foreign Affairs Council. Thank you very much. We go with questions now. First one on Ukraine, Vitaly, from Ukrainian TV Freedom. Thank you. Thank you for the floor. Mr. Trump claimed that he could end Russian-Ukrainian war in 24 hours. You have been working hard more than 2 years to find a solution to stop Russian invasion. From your point of view, is it real to end it in 24 hours, and what should be done to end it in 24 hours? Thank you. Bueno, yo creía que los milagros se hacían en Lourdes, pero francamente no hemos encontrado la fórmula mágica para resolver el problema en 24 horas, pero el presidente Zelensky, tengo entendido que ya ha invitado al presidente Trump a que vaya a Kiev y que rápidamente encuentre solución, porque los que más quieren la paz y que la guerra se acabe son los ucranianos. O sea, estoy seguro que estarán encantados de que el presidente Trump les desvele la fórmula mágica para conseguir parar la guerra en 24 horas. Thank you. Next one, Maria, La Libre Belgique. Merci beaucoup. Bonsoir, Maria Audrescu pour La Libre Belgique. Deux questions. Une première, est-ce que vous pouvez nous raconter à quoi ressemblait la discussion sur la solution à 2 États avec le ministre israélien? Et la deuxième question, donc la Belgique appelle désormais à un cessez-le-feu, point, donc non plus humanitaire, mais juste un cessez-le-feu. Je voulais savoir à quel point est-ce que vous estimez que les 27 et donc l'Union européenne est plus ou moins proche ou loin de cette position. Est-ce que vous considérez que les 27 doivent du coup actualiser leur position commune sur la situation à Gaza? Est-ce que l'appel à un cessez-le-feu n'est pas inhérent ou au moins une condition préalable pour que l'Union européenne puisse se poser en architecte d'une solution de paix? Merci. La segunda pregunta la he entendido bien, la primera no estoy seguro de haberla entendido bien. La segunda pregunta, vamos a ver, esta es una buena ocasión para distinguir entre lo que son las posiciones comunes de la Unión y lo que son las posiciones de los Estados miembros. Lo que es una política común es algo que se decide en el Consejo Europeo, a nivel de jefes de Estado y de Gobierno, y esa posición ha sido decidida por el Consejo Europeo. La posición común es pausas humanitarias. No ha habido unanimidad, no ha habido acuerdo para apoyar a nivel del Consejo Europeo una posición común de defensa de un alto el fuego, que es la suspensión indefinida de las operaciones militares. Y luego vienen lo que son las posiciones comunes, pero no únicas. Común no quiere decir único. Podemos tener algo en común y luego cada uno puede tener por su cuenta otra opinión. Eso es lo que explica que 18 Estados miembros, son 18 los que votaron a favor de un alto el fuego en la última Asamblea General de las Naciones Unidas. Y 2 en contra y el resto se abstuvieron. Es decir, la posición común es clara, pero luego hay las posiciones, puesto que la posición común no es una posición única,
las que tienen cada Estado miembro cuando se enfrentan a una decisión concreta sobre una propuesta que tienen que votar. Bueno, no es nuevo que Bélgica defienda el alto el fuego. Ha habido otros países que han votado a favor de un alto el fuego en las Naciones Unidas. ¿Cuántos van a ser la próxima vez? No lo sé. La primera vez fueron bastantes menos. Fueron 4 en contra y a favor bastantes menos, ¿no? Creo que fueron menos de 10. Vamos a ver cuando se proponga otro voto cuál es el resultado. Pero no se lo puedo anticipar. Yo solo puedo limitarme a decir que la posición común es esta y que los Estados miembros pueden defender algo que no sea contradictorio, sino, digamos, complementario, ¿no? La posición individual de cada Estado miembro. Y la primera pregunta, perdone, no he entendido bien cuál era la cuestión. Je voulais juste savoir comment s'est passée votre discussion avec le ministre israélien, notamment concernant la proposition de l'Union européenne qui soutient une solution à 2 États. Merci. Bueno, no hemos hablado solo de la solución de los 2 estados, hemos hablado de la situación en Oriente Medio en sus líneas generales. Desde luego, la mayoría de los Estados miembros han recordado que su posición es defender un acuerdo definitivo basado en los 2 estados, pero no hemos hablado solo de eso. Hemos hablado de la situación en Gaza, hemos hablado de la ayuda humanitaria, del escaso insuficiente ritmo de entrada de ayuda, hemos hablado de la situación, hemos hablado de todos los problemas del Middle East. Y además el ministro nos ha presentado un par de vídeos que tenían poco o nada que ver con la cuestión que estábamos discutiendo. Thank you. Next one was Lisa, The Guardian. Thank you, Mr. Borrell. Lisa O'Carroll from The Guardian, just picking up on that. What did you make of the video that the Israeli foreign minister showed the foreign ministers, and did you understand that it was an artificial island to house any people from Gaza, or was it something of an investment opportunity? Thank you. Pues hemos tenido el placer de ver 2 vídeos muy interesantes, uno sobre un proyecto de isla artificial para servir de puerto, he creído entender, y otro sobre un proyecto de construcción de una línea de ferrocarril que enlazara el Oriente Medio con la India, que nos ha parecido también muy interesante, pero que yo creo que el ministro hubiera podido aprovechar mejor su tiempo para preocuparse por la seguridad de su país y por el elevado número de muertos en Gaza. Thank you. Next one, Beatriz, you want it? Beatriz La Vanguardia. Beatriz Navarro de La Vanguardia. El otro día en Valladolid dijo que sería necesario imponer desde la comunidad internacional la solución de los 2 estados y pidió una implicación fuerte. Me gustaría saber si está satisfecho con el nivel de implicación y de capacidad para imponer de Estados Unidos para incorporarse a estos esfuerzos. También estamos viendo que los países árabes parece que tienen un plan de paz que se basa en la solución de los 2 estados. Estados Unidos, el enviado especial para la región, parece que está hablando de algo parecido. Europa tiene también... En fin, la idea es que todos estos papeles o planes converjan en uno solo de cara a esa conferencia de paz. Gracias. Pues tiene usted razón en plantear la multitud de iniciativas, ¿no? que florezcan 100 flores, como decían en algún momento de la trayectoria política de otro país, que no tiene nada que ver con el Oriente Medio, pero es evidente que estamos en un momento en el que avanzamos tanteando y que el proceso será en todo caso largo y todas las iniciativas son bienvenidas, pero hemos de intentar poner un poco de orden en la circulación para llegar a algo concreto, operativo y que reciba un apoyo suficientemente grande como para que pueda volar. Nosotros hemos escuchado los planteamientos de los países árabes y es verdad que si están trabajando por su cuenta en un proyecto, pues lo vamos a compartir, de igual manera que vamos a compartir nuestros planteamientos, y lo haremos también con Estados Unidos. Cuando yo digo que la solución tiene al final que recibir un fuerte apoyo, primero hemos de construir la solución y luego, una vez que la tengamos, hay que ver cómo se aplica.
De lo que estoy convencido es que hemos de dejar de hablar del Middle East Peace Process para empezar a hablar en serio del Two-State Solution Process o del Two-State Solution Implementation Process. Porque con un objetivo genérico como la paz, pues todo el mundo está de acuerdo. La paz, sí, pues normalmente la gente nos dice que está en contra. Pero ahora ya no estamos hablando de la paz, ahora estamos hablando de la paz, sí, pero a través de un procedimiento concreto. Por lo tanto, yo creo que en la comunicación política debemos dejar de hablar del Middle East Peace Process para hablar del Two-State Solution, que es de lo que realmente se trata de conseguir, como una forma de conseguir la paz. Pero en eso ya no todo el mundo está de acuerdo. Ya habrá quien estará a favor y quien estará en contra. Y ciertamente, aunque no hemos entrado en detalle en la discusión sobre esta cuestión, es evidente que el Estado de Israel o el actual gobierno de Israel está en contra. Nada nuevo. Lleva estando en contra 30 años. Thank you. And one last question. Estados Unidos, pues le puedo decir lo mismo. Estaremos en contacto con nuestros amigos americanos y cualquier iniciativa que tengan que podamos compartir, o si quieren incorporarse a cualquier iniciativa que vuele, que tenga apoyo suficiente de la comunidad internacional. Pero hay que construirlo. Thank you. And we take one last question, Rosie. No podemos coger más, no tenemos prisa. ¿Más? Okay. No tenemos prisa. So we take a few more after that. Thank you very much. High Representative Rosie Burchard for DW. On the agreement on the Red Sea mission, can you tell us more details? When will that be in action and what form is it likely to take? Thank you very much. Bueno, no puedo decirle cuánto tiempo porque el non-papers con las alternativas está sobre la mesa. Los Estados miembros se han pronunciado, nadie se ha opuesto. No ha habido ninguna oposición, no ha habido nadie que dijera me voy a oponer. Es posible que sepamos que algunos países no van a participar, pero no participar es una cosa y oponerse es otra. Pueden perfectamente no participar, pero dejar que los demás lo hagan. Hay que aprobar un texto legislativo y hay que quebrar unas reglas de engagement, ¿no? De qué manera va a funcionar esta misión, cuáles son el carácter operativo, hasta dónde llega su capacidad de entrar, digamos, en actuaciones militares concretas, como, por supuesto, defenderse de un ataque, pero no es simplemente una escolta pasiva de navegar al lado de un mercante. Ese mercante puede ser objeto de un ataque. ¿De qué manera responden en ese momento los barcos de guerra que escoltan? Y luego está la cuestión de saber qué país toma el mando operativo de la misión. Atalanta en ese momento está siendo comandada por España desde la base de Rota. Agenor tiene un mando francés. Hay que ver una misión europea que obviamente va a sustituir y absorber Agenor. ¿Quién se encargaría del mando? Todavía eso no está decidido y naturalmente tiene que decidirse para que la misión pueda ser operativa. Thank you. So the next question after the last, Andrew was next on my list. High Representative, you said yourself that Israel is opposed to the two-state solution, and it's the only state that's in existence at the moment. There is no Palestinian state as things stand. So how do you propose to overcome that obstacle? Are you talking about imposing a solution? If not, if so, how would you do it? And if not, how do you persuade Israel to change its stance? Lo primero que hay que hacer es proponer una solución. Y para proponerla hay que tenerla. Vamos a ir paso a paso. Este gobierno está en esta situación, lo ha estado siempre, no es ninguna sorpresa. Creo que la comunidad internacional tiene la obligación moral, y los europeos muy en particular, tienen la obligación moral de buscar una solución que asegure la paz y la seguridad. Y la primera cosa que hay que hacer es proponer una solución. Naturalmente, si Israel no quiere esa solución, va a ser difícil que se participe en las discusiones necesarias para construirla y para acabarla proponiendo. Pero eso no nos debe impedir a los demás de hacerlo por nuestra cuenta. Y si la comunidad internacional llega a construir una solución, tendrá que proponerla. Y si la propuesta no es acordada, pues entonces, naturalmente, ahí
hay leverage, que se llama, es decir, elementos condicionantes, pero estamos todavía en unas fases muy previas a eso. Thank you. Next one, so we go back to Ukraine. I've seen Zoriana was there. Thank you so much for giving me the floor. So, High Representative, we hear from top military officials, as you are in charge of defense policy as well, that the war, in fact, could become the part of the reality of EU member states and also NATO. So I'd like to ask you, do you actually believe that the war can extend beyond the Ukrainian territory, and is the EU prepared to the worst scenario, and how many years, probably, according to your estimation, you have at your disposal in order to prepare to it? As we hear, for example, from Minister Pistorius about 8 years, from 5 to 8 years, from Estonian Prime Minister from 3 to 5, so what is your estimation? Thank you. No sé cómo hacen estas estimaciones, francamente. No lo sé. No sé si son 5, si son 8, si son 2, si son 3. Lo que es evidente es que la guerra en Ucrania, lo he dicho muy recientemente, es una amenaza existencial para Europa y por lo tanto hemos de estar preparados para ayudar a Ucrania. De momento la guerra está en Ucrania. No anticipemos más problemas de los que ya tenemos. La guerra está donde está y hemos de hacer lo posible para que no se extienda, igual que lo estamos haciendo en el Oriente Medio, que no se extiendan las guerras, y en el caso concreto de Ucrania, que Ucrania gane esta guerra. Y esa es nuestra tarea, no especular sobre qué va a pasar dentro de 5 años y quién más puede verse afectado por la guerra. Bastante trabajo tenemos con las que ya están produciéndose como para imaginar qué pasará dentro de 5 años. ¿Tomamos la última o unos más? Alto representante. ¿Una última ahora? Bueno, sí. Okay. Okay, so now the final question. Yes, please. No, it's you, lady, in the third row. No. Madam, you, yes. Thank you, Lena Basis for Jerusalem Post and Monitor. I'm going back. You said last week that for 30 years there have been no solution, so maybe it's time to impose it. And then today you are talking about preparing an international conference. Are you seeing in your vision an international conference without the Israelis, that the international community will discuss some sort of a solution that will be imposed on Israel? Or in your meeting with Mr. Katz, did he show any agreements to participate in such a conference, if you discussed it with him? Thank you. No, como le he dicho, el ministro israelí nos ha explicado sus proyectos de islas artificiales enfrente de la costa de Gaza y de conexiones ferroviarias con la India, fundamentalmente, que además parece ser que ya las había imaginado hace 7 años. O sea que no tenía mucho que ver con la discusión que nos preocupaba. Pero que los Estados miembros le han dicho todo, sí, desde luego, que ellos entienden que la solución para una paz permanente y duradera que garantice la seguridad de Israel, no solo con medios militares, sino por convivencia con sus vecinos, pasa por la creación de un Estado palestino, porque el Estado israelí no hace falta crearlo, ya existe. Eso seguramente no le ha hecho cambiar de opinión, pero no esperábamos lo contrario, ¿no? Okay, muy bien. Thank you very much, everyone, for coming. Thank you to the interpreters. We will see you probably tomorrow after the Association Council with Egypt. Until then, have a nice evening. Bye.